Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 1. Vamos a presentar nuestro reporte de caso que tiene como título hipertensión arterial secundaria a estenosis arterial renal derecha. Como palabras claves tenemos acá lo que es hipertensión secundaria, la palabra renovascular, estenosis, arteria renal, incidental y cardiología. Como resumen, entonces, pues tenemos la presentación pues, de caso inicia con un paciente masculino de 23 años de edad, que pues inicia sintomático en el 2018 en un chequeo, pues como de rutina, muy habitual, se le encuentran pues cifras tensionales elevadas, por lo cual pues se llevó como al diagnóstico de una hipertensión arterial. De allí se inició la búsqueda de la causa de esta hipertensión. Se realizaron algunos paraclínicos en donde pues encontraron como la ecografía abdominal, el hígado graso, que pues se llevó a pensar que es por los hábitos que tiene el paciente y por pues como todo el estilo de vida que conlleva. También se le realizó una ecografía renal con Doppler y allí en esta se evidenció la disminución del flujo de la arteria renal derecha, lo cual pues indica que puede existir o existe una estenosis renal, ¿cierto? Pues se llevó primero a excluir como cualquier otro diagnóstico que nos pudiera decir que esta arteria o esta estenosis pues renal puede ser causada por cualquier otra enfermedad. También en esto se encontró un perfil lipídico pues que estuvo alterado y se llevó como una sospecha de una dislipidemia y un electrocardiograma que también se le realizó, pero pues se encontró sin ninguna alteración. Posteriormente a todo a todo este paquete de paraclínicos, en el 2019 pues se le determinó que la hipertensión arterial es secundaria a la presencia de la estenosis arterial renal, de la estenosis en la arteria renal derecha, perdón. Y pues de allí ya se inició como todo el proceso del tratamiento, que se inició con nifedipino vía oral de 10 miligramos día por 6 meses. Durante estos 6 meses no hubo mejoría, pero sí el paciente empezó a presentar efectos secundarios, por lo cual pues se decide cambiar el manejo a telmisartán 80 miligramos día y a rosuvastatina 10 miligramos por día. Bueno, como para contextualizar un poco sobre la patología la patología principal que padece nuestro paciente, tenemos que entender y definir qué es esta. Bueno, entonces nuestro paciente, como primer hallazgo incidental, tiene una hipertensión arterial renovascular y pues la hipertensión arterial renovascular es una forma de hipertensión arterial sistémica secundaria y pues esta se produce aproximadamente en el 12% de la población general y pues está dada como tal para criterio de hipertensión arterial como una elevación de la presión arterial sistémica que es secundaria a alteraciones en el flujo. Lo más común es que sea alteraciones en el flujo renal y este puede ser dado por estenosis de las arterias renales, pueden ser unilateral o bilateral o de sus ramificaciones, por ejemplo, la arteria suprarrenal inferior. Esto ocasiona como tal una hipoperfunción a nivel renal y esto va a dar como activación en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y posterior a esto, pues aumentando las resistencias vasculares, obviamente se va a dar como consecuencia una hipertensión arterial. Este tipo de hipertensión, este subtipo con frecuencia aparece o debuta anterior o antes de los 30 años. La estenosis de la arteria renal suele ser muy subdiagnosticada o infradiagnosticada debido a que pues, la incidencia de estenosis de las arterias renales es un poco baja, entonces pues a las personas se les diagnostica hipertensión arterial sistémica
pero no siempre se tiene como un enfoque etiológico a ver si puede ser la estenosis de la arteria renal una de estas causas, y no que se buscan las otras múltiples causas. Entonces, por eso siempre consecuentemente a esto, siempre hay como un infradiagnóstico. Normalmente, los pacientes que debutan casi con esto antes de los 30 años, esta estenosis de la arteria renal es secundaria a hipoplasia renal y que es congénita, o sea, alteraciones como tal en la formación de los órganos que lleva como tal a una hipoplasia, es decir, a una disminución en el desarrollo de las arterias renales o de la arteria renal, ya dije que puede ser bilateral o unilateral, y como consecuencia a esto va a generar una reperfusión del flujo, lo que con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a llevar a una hipertensión arterial sistémica secundaria, porque es de etiología ya descrita. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la descripción del caso. Con respecto a la descripción del caso, como lo decíamos anteriormente, es un paciente masculino, 23 años de edad, mestizo, estudiante décimo semestre de medicina de la Universidad de Alexander von Humboldt, de la ciudad de Armenia, Quindío. Trabaja eventualmente en una inmobiliaria pues, de la familia. El paciente es asintomático y fue diagnosticado con hipertensión arterial en el año 2018 tras mostrar cifras de tensión arterial elevadas de 170 a 100 en un hallazgo casual en su clase de semiología, por lo cual el paciente decidió consultar de manera particular al cardiólogo. Al examen físico no encontró síntomas ni signos característicos de hipertensión arterial, y por ende el especialista toma la decisión de ordenar más paraclínicos junto con un mapeo para evaluar la presión arterial con el fin de encontrar así la causa de esta elevación, para así poder dar el diagnóstico definitivo en ese momento de hipertensión arterial. Posteriormente, buscando la causa, al ser un paciente tan joven, en el 2019 decide mandar una ecografía Doppler que se realizó al paciente, y aquí se encuentra la causa de la hipertensión arterial que estaba presentando en ese momento, la cual era secundaria a una estenosis arterial de la arteria renal derecha, sin encontrar como tal un hallazgo patológico en el método diagnóstico. En los antecedentes familiares tenemos que la madre del paciente tiene un diagnóstico de una glomerulonefritis membranosa, y el padre es hipertenso también, es una hipertensión arterial esencial, y también es depresivo. El abuelo materno tiene un diagnóstico de Alzheimer, la abuela materna un diagnóstico de trastorno somatomorfo. Respecto a los abuelos paternos, se desconoce la causa de muerte del abuelo, y la abuela falleció por un cáncer de útero. Al paciente, pues, se encontraba en buenas condiciones generales, no refirió ningún síntoma. En ese momento, en la revisión por sistemas, las medidas antropométricas tenían un peso de 80 kilogramos, una talla de unos 68 centímetros, con un índice de masa corporal de 28.3, cursando con un sobrepeso, por un perímetro abdominal de 97 centímetros, y signos vitales con una presión arterial 130/90, una frecuencia cardíaca 94, una frecuencia respiratoria de 15 y una saturación de 97 y temperatura de 36.8. Al examen físico cefalocaudal no se encuentra signos relevantes relacionados con la hipertensión arterial secundaria a una estenosis renal. A la auscultación no se evidencia como tal ni soplo sistólico a nivel dorsolumbar derecho, ni un retraso en los pulsos femorales, ni claudicación en miembros inferiores, que es característico de esta patología. Bueno, al paciente se le realizaron unos paraclínicos, unas evaluaciones diagnósticas para encontrar el diagnóstico pues, que estaba presentando el paciente, la patología. Para esto, pues el paciente se hizo unos exámenes del 23 de febrero del 2019, los cuales fueron pues un hemograma, unas inmunologías, unas creatininas, perfil lipídico, TSH, hemoglobina glicosilada, transaminasas y un uroanálisis. Con respecto pues al hemograma, se hizo uno de cuarta generación donde se encontraron los parámetros dentro de los rangos normales. Por ejemplo, pues no tenía el paciente anemia, no tenía leucocitosis, no había plaquetopenia, bueno, todos estaban como entre los rangos normales. Con respecto a la inmunología tipo ANCAS, que pues se realizaron los dos tipos, que es P-ANCAS y C-ANCAS, ninguno de los dos pues se encontró pues con alteración respecto a esto.
Con respecto pues a la creatinina, encontramos pues unos valores de 0.76 miligramos decilitro, y el BUN y el sodio también se encontraban normales, pero pues encontramos una leve hipopotasemia que estaba en 3 milimoles litro. Recordemos que los niveles de potasio normales van de 3.5 a 5 milimoles litro, entonces pues el paciente los tenía en 3. El perfil lipídico, pues encontraron pues valores alterados, llevándonos como a pensar que el paciente puede tener como una hipertrigliceridemia, pues incluso pues también colesterolemia, porque todos los niveles estaban aumentados. El TSH y el AT4 estaban pues como entre rangos normales, la hemoglobina glicosilada también, pues no tenía alzas de niveles de azúcar. Las transaminasas también se encontraban normales, pero pues la bilirrubina encontrábamos que estaba superior, por ejemplo la directa estaba en 0.32, pero la indirecta estaba en 2.05 gramos de decilitro, que esta se había encontrado en un límite superior de 1. El uroanálisis estaba en parámetros normales, no había alteraciones, el ácido úrico se encontraba un poco elevado, estaba en 8.9 miligramos de decilitro, pues que se deberían encontrar para rangos normales. El electrocardiograma que se realizó el 27 de febrero del 2019 se encontró pues como interpretación un ritmo sinusal y los trazos en límites normales. El ecocardiograma transtorácico Doppler del 26 de febrero del 2019 pues tenían una interpretación de función sistólica biventricular conservada, con un ventrículo izquierdo con hipertrofia ligera y tenía remodelación concéntrica y disfunción diastólica grado 1, sin valvulopatías significativas. También se hizo una ecografía abdominal total del 27 de febrero del 2019 con un diagnóstico de hígado graso leve grado 1 y no tenía alteraciones estructurales anatómicas, que es lo que se busca en una ecografía abdominal. Baja, por favor. Al paciente se le realizó una ecografía Doppler de arterias renales en el 2019, recordando pues que una ecografía Doppler es un estudio por imágenes que se utilizan ondas de sonido para demostrar la circulación de las arterias, de la circulación de la sangre que está pasando por los vasos sanguíneos. En este caso pues se realizó de las arterias renales, donde se evidenció pues una disminución del flujo sanguíneo, diagnosticando así pues una estenosis renal derecha en este caso. Y así excluimos otras patologías, como por ejemplo el síndrome de Cushing y el feocromocitoma. Y entonces pues así pudimos demostrar que la hipertensión secundaria que se estaba presentando era debido a la estenosis renal derecha que tenía el paciente. Pues como no teníamos una radiografía de tórax, pues debido a que en el ecocardiograma encontramos como una leve hipertrofia, entonces no podemos saber si tiene el paciente un soplo, un S3. Entonces, pues nos faltaría este paraclínico y también nos faltaría la evidencia de la ecografía Doppler de las arterias renales porque el paciente pues no la tenía en físico. Bueno, como ya mencioné anteriormente, entonces así pudimos descartar otras patologías como el síndrome de Cushing, el adenoma suprarrenal o feocromocitoma, que pues esto los descartamos mediante los paraclínicos que se realizaron anteriormente. Pues una vez que se realizaron el diagnóstico, se inició el paciente con nifedipino, recordando pues que el nifedipino es un bloqueador de los canales de calcio. El nifedipino fue vía oral de 10 miligramos día, lo usó durante 6 meses, pero pues no se encontró mejoría y a esto pues se presentaron unos efectos secundarios como mareo, sensación de malestar. Además de esto, el ácido úrico del paciente aumentó, por lo cual se decide dar alopurinol, que pues el alopurinol pertenece a la familia de los inhibidores de oxidasa de santinas y pues que nos va a ayudar a disminuir los niveles de ácido úrico. El alopurinol era vía oral, 100 miligramos día, y pues también se cambió el antihipertensivo, que pues había mencionado que era nifedipino, se lo cambió por telmisartán. El telmisartán es un tipo de ARA2 y era de 80 miligramos día, y aparte de eso también se le daba rosuvastatina, que pues forma parte de la familia de las estatinas, que pues es para ayudar a la trigliceridemia que tenía el paciente. Esta era así 10 miligramos día, y pues se suspendieron estas dos últimas en los 2 meses después por efectos secundarios como mialgias. Bueno,
Entonces, para seguir hablando de nuestro reporte de caso, tenemos lo que es la línea de tiempo, pues en lo cual recalcamos como los eventos o los acontecimientos para nuestro paciente como lo primordial, ¿cierto? Entonces, es un paciente que nació el 19 de enero de 1998, el cual a sus 5 años de edad lo diagnosticaron con asma. Y acá también presentó y se vio muy comprometido en cuanto a alergias. Ya lo que fue a sus 15 años, se exacerbó el asma, que el paciente lo ingresaron a UCI, el cual estuvo pues un periodo ahí promedio, ¿cierto? A los 8 años, los padres se separaron, los cuales pues en este momento tienen muy buena relación y eso, pero nuestro paciente se quedó viviendo pues con su mamá. Lo que fue a los 20 años, se diagnosticó con hipertensión por medio del Holter realizado en el 2018 y a sus 21 años de edad se le realizó lo que fue el Doppler de la arteria renal, que fue ya en el momento en el que diagnosticamos y se vio la causa de la hipertensión, que fue la estenosis de la arteria renal derecha. Bueno, entonces hablando sobre el calendario que se realizó con los eventos significativos en cuanto a los hallazgos en los paraclínicos y todo lo que se ha realizado cronológicamente, pues en septiembre del 2003 se le realizó el diagnóstico de asma y de alergias. En mayo de 2013 estuvo en UCI por una exacerbación que presentó por el asma, y en junio del 2018 fue cuando se le encontró la presión arterial con cifras elevadas de 170 a 110. En noviembre de 2018 tuvo la consulta por cardiología, donde se le ordenaron los paraclínicos, el mapa que fue realizado en diciembre de 2018, y en febrero de 2019 los resultados de otros paraclínicos como el ácido úrico, que tenía un resultado elevado de 8.9, uroanálisis, función renal y niveles de calcio normal, y con niveles de potasio un poco elevados, con una hipopotasemia leve, el perfil lipídico con los triglicéridos aumentados y la hemoglobina glicosilada en 4.9%. Los otros paraclínicos del perfil hepático y el hemograma no presentaron alteraciones, y la prueba de los anticuerpos también se le realizaron, de los anticuerpos ANCA. Ya luego, el 27 de febrero del 2019, se le realizó el ecocardiograma transtorácico Doppler, que mostró un ventrículo izquierdo con hipertrofia ligera. El 27 de febrero del 2019, un electrocardiograma sin alteraciones, y una eco de abdomen total que mostraba un hígado graso leve en grado 1. En marzo del 2019 se realizó la ecografía Doppler de arterias renales presentando la estenosis de la arteria renal derecha, y fue donde se inició el tratamiento farmacológico con nifedipina. Y ya luego en septiembre de 2019 se cambió el plan terapéutico a allopurinol, telmisartán, rosuvastatina, y este cambio farmacológico debido a los efectos secundarios del tratamiento inicial. Y en noviembre del 2019 se suspendió la rosuvastatina por efectos secundarios. Pues de mencionar que no se anexó la eco renal debido a que el paciente la perdió, entonces no se pudo anexar en la parte de los paraclínicos. Bueno, en cuanto a la perspectiva de nuestro paciente, entonces tenemos que una vez estableció el diagnóstico, pues el paciente lo aceptó
y nos refirió que, o sea, que tuvo calma en el momento del diagnóstico y esto, pero sin embargo, le empezó a molestar el hecho de tener que tomar medicamentos, el hecho de estar tan joven, y adicional a esto, debido a los síntomas secundarios, en especial del nifedipino, pues no hubo muy buena adherencia al tratamiento, ya que debía empezar pues a tomarlos que a las horas indicadas y todo esto. Ya de ahí, pues el tiempo después ya se diagnosticó con la hipertensión, después de este diagnóstico ya se identificó la causa, que fue la estenosis de la arteria renal derecha, y ahí hubo una buena aceptación del paciente debido a que ya el manejo farmacológico se cambió. Y sin embargo, pues en diversas ocasiones el paciente empezó a presentar cifras tensionales altas, entonces por lo cual él tenía que acudir al servicio de urgencias, y eso pues sí le causaba un poco de molestias, pues porque le interfería lo que era en su vida cotidiana, en todas sus actividades y todo esto. El paciente pues nos refiere que nunca tuvo como una mayor dificultad, pues como adicional con lo de su patología y todo esto, y pues que en este momento acepta su enfermedad y trata de lograr como, trata de estar como lo mejor posible en cuanto a lo que son los estilos de vida saludable, los controles con el médico y en cuanto a su tratamiento. Entonces, como para ya avanzar a la discusión de lo que fue el caso, tenemos que la estenosis como tal de la arteria renal, la hipertensión renovascular secundaria de estenosis de la arteria renal por hipoplasia renal congénita, es una entidad muy rara que como causa de hipertensión arterial secundaria. Por lo que es muy rara, como lo dije anteriormente, es muy infradiagnosticada. También quiero indicar que eso también hace como parte del síndrome de Cox, que son la serie de alteraciones renales que causan enfermedad renal crónica en la edad pediátrica y que pues se caracteriza principalmente por un crecimiento subnormal del riñón y de la vasculatura. En este crecimiento subnormal del riñón y de la vasculatura encontraríamos la hipoplasia renal, y además este se caracteriza por un aspecto tubular e hipertrófico de estas arterias. Entonces, esto como tal es lo que va a generar la serie de alteraciones hemodinámicas que van a, como tal, a prescribir como tal lo que va a ser la hipertensión arterial secundaria, y que pues son la causa de la fisiopatología, de los mecanismos compensatorios, de hecho en un principio que se activan secundario a esta alteración congénita. También podemos indicar que como tal la fisiopatología de esta entidad no está como muy clara, pero obviamente se apunta a que con el modelo descrito por Coal, que pues puso unos ganchos en cada una de las arterias y que pues miró todo lo que se activaba, con eso se ha establecido, pero pues todavía falta estudiarla más. Además, es importante tener en cuenta que pues para el manejo integral de esta patología, los paraclínicos son de mucha importancia. No podemos iniciar a manejar una hipertensión arterial por estenosis de las arterias renales como una hipertensión arterial sistémica cualquiera de etiologías diferentes. Bueno, queremos por último dar los agradecimientos, que en primer lugar le queremos agradecer al doctor Jorge Luis Duque Valencia, quien nos acompañó con sus conocimientos y nos apoyó y nos dio durante pues todo el proceso de este reporte de caso. Pues como sin él no hubiésemos alcanzado pues un excelente resultado como lo tenemos ahora. También queremos agradecerle al paciente porque fue muy colaborador,
nos brindó como todos los recursos y las herramientas que necesitábamos como para llevar este reporte a cabo. Y por último, agradecernos a cada uno de nosotros, de los miembros de este reporte de caso, porque nos ayudamos y nos brindamos ánimo cuando aún lo necesitábamos. Muchas gracias. Bueno, por último, ya tenemos las imágenes de las cuales hablamos anteriormente, que tenemos el electrocardiograma con su descripción, como lo decían anteriormente mis compañeras. Encontramos la ecografía de abdomen total, electrocardiograma de seguimiento y la bibliografía aquí al final. Muchas gracias.